Proverbios 4:18. Proverbios capítulo 4, versículo 18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento, nos da de una vez una vista, un panorama completo. Podemos ver entonces la realidad de nuestra condición pecaminosa y del mundo en que vivimos. El conocimiento crece, se va extendiendo a medida que vamos creciendo en la fe y en las Escrituras. El Espíritu de Dios nos ilumina, nos da un panorama y vamos creciendo. Y las raíces y el tronco se va fortaleciendo. Pero ¿qué es abrir el entendimiento? Es cuando entendemos el Evangelio y reconocemos la necesidad de Jesucristo. Eso es un milagro, porque antes no creíamos en la necesidad de Jesucristo. Las cosas espirituales requieren una causa espiritual. Cuando esto ocurre, cuando nos abre el entendimiento, nosotros empezamos a ver la realidad de lo que es el mundo y la realidad de nuestra condición. Cuando no es así, siempre estamos buscando soluciones en donde no hay soluciones. Pueden haber ayudas, pero no hay soluciones. La gente piensa, en la respuesta está en la educación. Si las personas son educadas y van a buenas universidades, a buenos colegios, pues seguramente ahí está la respuesta y el mundo será diferente y va a cambiar. Pero vemos que no es así. Vemos que, por ejemplo, los grados de corrupción de este país, las personas que más delinquen dentro del Estado, pues han salido de buenas universidades. O sea, la educación y no es la solución. Es buena la educación, es importante, pero no es la solución. Algunos dicen, no, pues entonces la antropología, la filosofía, la sociología, siempre buscando la solución para mirar cómo ver más allá. Y de verdad hay buenos aportes allí, pero no se ve el panorama claramente. Solo el Evangelio nos hace pensar desde la perspectiva correcta, desde la mente correcta. Eso es la iluminación que hablaba tanto San Agustín, la iluminación del alma. Podemos nosotros ver la realidad en un mundo en que vivimos. ¿Cuál realidad? Pues que somos pecadores inicialmente. Empezamos a entender la condición real del hombre. Muchas personas se sienten tristes al ver el mundo como es. Y muchos jóvenes se sienten desanimados en este mundo. Y dicen, no, pero este mundo no es bello, hay muchos conflictos, hay muertes, hay situaciones difíciles. Entonces las personas pueden pensar, ya no tengo deseo de vivir por el mundo en que vivimos. Y tratan otros de mostrarle que no es tan malo, que es bueno, que es bonito, que hay cosas, que hay diferentes situaciones. Entonces la gente trata de tratar de mostrar cómo es este mundo, ¿no? La Biblia nos da una perspectiva correcta del mundo. Nos muestra que es un mundo caído, pero también nos muestra que es un mundo providencialmente sostenido. Las dos cosas. En cambio, la persona que siente en su perspectiva que no es el mundo que quisiera tener y eso le deprime, es porque no hay esperanza. Quisiera verlo mejor, quisiera que todo el mundo cambiara, tiene fe en la humanidad, pero no lo ve en la práctica y eso le deprime. Dirán, bueno, pero los cristianos también piensan que todos somos pecadores. Sí, nosotros pensamos que todos somos pecadores porque después de la caída todos caímos en pecado y estamos en un mundo caído. Pero también vemos un mundo providencialmente sostenido por Dios. Entonces podemos ver las dos cosas, podemos ver el mundo caído, pero también podemos ver la providencia de Dios en este mundo caído. Entonces podemos comprender la naturaleza humana
Pero al comprender la naturaleza humana y la realidad de este mundo, nos refugiamos en Dios. Y por eso el creyente puede tener esperanza no en el mundo, sino en Dios para enfrentar el mundo. Eso es la iluminación. Nos damos cuenta de la realidad en la que vivimos. Empezamos a pensar correctamente de acuerdo a, entendiendo nuestros deseos y entendiendo nuestra condición, y empezamos a buscar la única y suficiente Salvador, el único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio. Podemos ver con claridad y ya no empezamos con esas dudas de lo que es bueno y malo, sino podemos ver la realidad de lo que es malo. Vivimos en un mundo que no identifica lo malo, que no puede reconocer lo malo. No sé si ustedes han visto, salió este documental de Netflix sobre las redes sociales y muestran cómo el engaño de las redes sociales está para un comercio y le hacen pensar a la gente, estas personas demandan a las redes sociales, les hacen pensar a la gente lo que no tienen ni desean pensar, sino les perfilan desde algoritmos digitales cómo pensar. Y la gente ni siquiera se da cuenta que los están llevando a pensar cosas que no han pensado. Y ahí entonces entendemos todo lo que está pasando en Estados Unidos y todas estas situaciones que pasan aquí en Colombia y en otros países en relación a la influencia que tiene la desinformación, ¿no? Entonces decían ahí que vivimos se supone que los sistemas es una red de información, pero realmente estamos en un tiempo de desinformación. O sea, nadie sabe cuál es la verdad, mejor dicho. Nadie sabe cuál es la verdad, por qué se murió lo que se alimenta es una histeria colectiva de circunstancias para desestabilizar a las personas utilizando los medios de comunicación. Si notan, el cristiano piensa correctamente su sociedad. Bueno, un cristiano que analiza regulado, ¿no? El cristiano piensa correctamente su sociedad, la analiza, la piensa con una cosmovisión cristiana. Entonces no está lleno de pasiones en este tipo de circunstancias manipulables por todo lo que se presenta. Eso es la iluminación que hace el Señor. Nos enseña a pensar correctamente, nos enseña a ser guiados de la manera correcta para que podamos pensar de acuerdo a lo que Dios determina. Vemos nuestra necesidad de un Salvador. Nos acercamos a ese Salvador con un corazón arrepentido, reconociendo que hemos pecado contra Dios y que necesitamos de esa gracia. Confiamos en su perdón y descansamos en su soberanía y su providencia. Y el mundo en el que vivimos no nos sorprende. Ese es el punto. El cristiano, el mundo en que vive no lo sorprende. Descansa en Cristo. Al no cristiano, siempre, como tiene la mente nublada, siempre está buscando la alternativa. Siempre está buscando la alternativa para pensar mejor. Está buscando qué hacer. Entonces miremos, ahí salió, ¿no? En el periódico, cómo hacer para que el SMAT, los policías y el SMAT y todo esto estén mejores y no le peguen a la gente. No, pues que hagan yoga. Esa es la solución, ¿no? Entonces pusieron a todos los del SMAT, esos hombres grandes con esos equipos haciendo yoga para ver si mejoran. Ese es el mundo. ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos para que mejoren? No, hagamos yoga, hagamos clases mentales, buscando siempre algo que les dé algún tipo de esperanza. Y eso no es funcional. Entonces vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias porque has sido misericordioso y bondadoso, Señor. Te pido que nos des iluminación de tu gracia, que el Evangelio ilumine nuestras mentes para pensar correctamente. Que podamos pensar la fe, Señor, reconociendo nuestra real condición y acercándonos a tu gracia para salvación. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.